Buen día, amados hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos otro domingo más compartiendo la palabra del Señor, haciendo esto que hemos titulado La Iglesia en Casa. Ayer tuvimos la oportunidad de ir con nuestro hermano Daniel al 25 de mayo, así que me mandan todos los cariños, están realmente muy contentos de haber recibido la mercadería. Agradecerles a todos aquellos que pudieron colaborar con lo poco, con lo mucho, aquellos que también oraron por nosotros. Así que les comento también que hay una idea para este sábado que viene, poder arrancar, a ver si podemos hacer algo para los chicos y también para la gente grande. Vamos a ir a las 9 de la mañana el sábado que viene y queremos hacer un alimento solidario para la gente y lo vimos como una forma linda de poder evangelizar. Así que les pido sus oraciones, les pido que sigamos en contacto, en comunión, y bueno, y que nos apoyen en este proyecto, ¿sí? Estuvimos en la casa de Daniel, así que nos vamos a convocar en ese lugar y vamos a poder hacer algo ahí para los chicos. Tal vez hagamos una merienda y vamos a ver si podemos dar un alimento a los hermanos mayores. Bueno, quiero compartirles una palabra, la palabra la he titulado En busca de lo mejor, de ir por más, ¿verdad? Y quiero arrancar con un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 3, un pasaje muy conocido, que creo que hemos hablado bastante de este tema, pero Dios ha colocado unas cuantas palabras en mi corazón para poder compartir y para poder ir llevándonos hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 3, ¿lo tienen? El versículo 14 en adelante voy a leer. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el 21, algo muy lindo, y como cierra este capítulo, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estuve recién hace unos minutitos en un debate con respecto al título. Quería ponerle como título Oro Puro, pero creí en más conveniente ponerle En busca de lo mejor. A veces creemos que lo que buscamos es bueno, que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero en realidad tenemos que saber que hay mucho más de lo que Dios quiere que podamos conocer y podamos experimentar. La iglesia en la Odisea era una ciudad próspera y llena de comodidades, muy rica se convirtió. Tenía incluso hasta su propia moneda. Pero en medio de esa comodidad perdió el rumbo, perdió la dirección, perdió el objetivo principal de lo cual tenía que hacer como primera instancia esa iglesia. Y a nosotros nos puede pasar eso, ¿no? Uno puede empezar muy bien, pero puede perderse en el camino, puede extraviarse con cosas que realmente no son. Ahora, Jesús dice acá la palabra, en el versículo 14, que Él es el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es eso. O sea, Jesús da origen a todas las cosas. Él es el garante de la verdad. El Señor Jesús ve más allá de lo que está frente a sus ojos.
Y a veces, sin darnos cuenta, caemos en las cosas que hacemos y creemos que de alguna manera eso va a agradar a Dios, o eso nos va a fortalecer, o eso nos va a animar. Entonces buscamos cosas externas para asociar algo interno. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, que eso mismo va a segar. Y Dios ve más allá que la apariencia. Recuerdo aquel pasaje cuando Samuel fue a ungir a David, el profeta Samuel. Entonces cuando Samuel ve al primer hijo, al grandote, aquel robusto, creyó que ese era el rey. Pero Dios en ese momento le va a hablar de una forma muy clara al profeta, algo que lo va a marcar rotundamente en su vida, y le dice: no mires lo que está frente a tus ojos, porque yo miro el corazón. De este Dios vamos a hablar, de este Dios que pesa los corazones, que escudriña la mente y ve si realmente hay una conversión en nuestra vida y hemos pasado de una vieja vida a una nueva creación hecha a través de su Espíritu Santo. Jesús ve mucho más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Él le dice: yo conozco tus obras. Él conoce todo lo que hacemos. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida. Él conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestros hechos. Y no podemos engañar a lo que Dios realmente ve. Y lo que Él le dice a esta iglesia es tremendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Estaban muy conformes en la clase de vida que llevaban. Qué difícil que a veces llegarle a la persona que cree que lo tiene todo, que cree que está bien, que cree que sabe, que cree que no tiene necesidad, que se cree rico en su propia perspectiva, en su forma de ver, en la percepción que tiene de la vida, y dice: yo no necesito de nadie, gracias a Dios. La gente que va a la iglesia es porque está muy necesitada, y es una gran verdad. Estamos muy necesitados de Él y necesitamos que Él nos muestre nuestra condición para poder seguir avanzando. Ahora bien, ellos se creían conformes con lo que tenían, que ahora no podemos evaluar nuestra propia vida cuando realmente estamos bien. Es muy difícil. Cuando nos parece que todo nos sonríe, creemos que no necesitamos nada. Pero había en ello, en esta iglesia, había una carencia en su identidad. No podían reconocer lo que en verdad les faltaba. A veces es un gran problema para nosotros, incluso los cristianos, aquellos que anhelamos más, aquellos que anhelamos superarnos. Cuando desconocemos que hay algo más, nos estancamos, nos conformamos: bueno, yo he conocido a Dios, yo voy a la iglesia, tengo una familia estable, pero tenemos que entender que hay mucho más de lo cual Dios nos quiere mostrar y que Dios nos quiere enseñar. Ellos no podían reconocer lo que en verdad les faltaba. Le dice: no saben. Ese es un gran error, creo que hemos hablado mucho acerca de esto. ¿Cuál es el problema? No sabes que tú eres un pobre, un desventurado. El gran problema está en aquellas cosas que no sabemos, en aquellas cosas que no discernimos, en aquellas cosas que realmente nos hacen falta y creemos que estamos bien. Por eso es bueno acercarnos a Dios y que Él nos muestre qué es aquello que realmente nos hace falta. No saben lo que realmente son, le dice Jesús. Están tan metidos en sus cosas que no logran afectar a nadie. A veces pasa así, ¿no? La gente se ministra y comparten una palabra y comparten esto, pero entre uno más. Realmente no ven hacia afuera, no ven lo que le falta a la gente, ni tampoco logran ver lo que está sucediendo adentro, lo que realmente no llega a nosotros. No pueden afectar a nadie. Tienen una vida superficial y no se dan cuenta. No hay un celo ardiente por Dios. Dios es un solo día para ellos. Es lo que estaba diciendo el Señor. Hay mucha gente que solo los domingos, o a veces va a misa, o tal vez a la iglesia, o a veces nuestra vida con Dios se resume en un momento de devocional durante el día con el Señor. Todo eso es nuestro amor. Todo eso es lo que nosotros buscamos realmente de Él. No hay un deseo de vivir para el Señor. Y uno se empieza a acostumbrar a ese estilo de vida. Hay gente que le gusta escuchar los sermones, hay gente que le gusta escuchar las palabras, las predicaciones, pero no los viven, no los comparte, ni siquiera los aprovecha. Porque cuando uno empieza a recibir luego de un periodo de tiempo, palabra, y empieza a entender que realmente es Dios lo que le está hablando, empieza a hacer algo al respecto. Primero lo empieza a aplicar, luego lo empieza
empieza a vivir y luego lo empieza a difundir. Busca la forma de poder compartirlo. Busca la forma de poder hacer discípulos. Porque a veces uno se acostumbra y se conforma con lo que va recibiendo. Ahora, la tibieza es lo peor que hay. La tibieza es un instrumento del mal, de Satanás, para destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuánta gente ha conocido, ha gustado de Dios y hoy están tibios? Y lo peor que hay es que propagan un mal evangelio a través de sus vidas, a través de su testimonio. La tibieza es aquel que gustó, que conoce, pero se mantiene indiferente. No tiene amor hacia el prójimo, no tiene pasión, no tiene deseos de predicar, porque ha perdido esa vida de la cual realmente Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir. Ahora no sienten nada, no están vivos ni muertos, no sienten lo que pasa afuera, ni logran sentir lo que está sucediendo adentro de la congregación. La autosuficiencia, el yo estoy bien, estaban cegados, creían que eran ricos, pero Cristo tenía realmente el oro que ellos necesitaban. Qué bueno que es cuando Dios nos abre los ojos. Qué bueno que es cuando Dios nos permite acercarse un poco a nosotros y sensibiliza nuestro sentido y nos damos cuenta que realmente estamos en bancarrota, que realmente no tenemos aquello que realmente nos hace falta. A veces buscamos cosas que creemos que necesitamos, pero realmente Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso debemos acercarnos a Él. Ahora, ¿qué significa el oro? El oro es la santidad, porque es purificado por el fuego. Tenemos muchas cosas que sacar de nosotros. Hay mucha escoria, hay mucha mugre, hay muchas cosas que a medida que nos vamos acercando a la luz, Dios permite que se reflejen. ¿Y cuánto deseamos cambiar nuestras actitudes? ¿Cuánto deseamos cambiar nuestro carácter? ¿Cuánto deseamos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos? Yo no sé usted, pero yo deseo ser mejor en todas estas cosas. Y continuamente me autoevalúo, me autoexamino y pongo mis obras delante de aquel que las puede juzgar. Y el Señor nos enseña que Él es oro. El oro es la santidad. Ahora hay muchas cosas que sacar. Tenemos muchas cosas que pulir, ¿no? Y lo glorioso de todo esto, ¿cómo tú reconoces una novia cuando vas a un casamiento? ¿Cómo identificas automáticamente a la novia? Automáticamente por el vestido. Mayormente el 80% o tal vez el 90% tienen su vestido blanco y decimos, aquella es la novia, ¿verdad? Enseguida la podemos detectar. Así de fácil debe ser reconocido el cristiano. De esa misma manera. Tiene que ser muy evidente la salvación en nuestra vida a través de la justicia, a través de la verdad, a través de la integridad de nosotros. Tiene que haber una clara evidencia, como un vestido que la gente automáticamente ve en nosotros el gozo, ve la alegría, ve que realmente nuestra vida fue pasada por el fuego y pasó la prueba, que realmente Dios nos aprobó. No la aprobación de la gente, el presumir que somos algo en la forma que hacemos, en la forma que oramos, en la forma que predicamos, en la forma que nos vestimos, sino realmente que hay vida de Dios en nosotros. Que realmente hemos aprendido a comprar ese oro fino delante del Señor. Tiene que ser evidente la salvación, nuestra integridad. También le dice otra cosa, que unjas tus ojos con colirio para ver lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que ungir los ojos con el colirio. Hay dos pasajes, me gustaría que lo busquemos. Uno está en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Dice aquí el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A veces la Biblia no es un libro más. Lo más importante no es leer la Escritura, sino conocer al autor de la Escritura. Y decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El versículo más adelante, ahí del Salmo 119, el versículo 130 de ese salmo, dice algo tan lindo, habla la exposición
de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra y dice, hace entender a los simples, hace entender a aquellos que son nuevos, hace entender a los niños. Esa es cuando la palabra de Dios se expone y nosotros tenemos que recibir de esa palabra. Necesitamos eso. Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, versículo 21. Dice... El 20 es muy conocido, ¿verdad? Que hablamos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el versículo 21 dice algo muy extraordinario. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Está hablando de aquel al que da pelea. Está hablando de aquel que realmente lucha por algo legítimo. Está hablando de aquel que palmo a palmo y cada día se levanta con ese espíritu. Habla de que al que venciere. Habla de aquel que la pelea cada día, de aquel que la lucha paso a paso. Del que busca aún más allá porque sabe que hay más. De aquel que pelea constantemente para vencer el pecado. De aquel que no desiste, que no se conforma, que no se acomoda. Pelear para vencer al pecado. Al que venciere la mediocridad, al que venciere la tibieza, al que venciere la indiferencia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Pablo allí en Romanos 8. Y habla de que somos más que vencedores, como que nos está diciendo, antes de que tú vayas a la batalla, ya la tienes ganada. Qué bueno es ir a una pelea donde ya sabemos que el autor de la vida ya nos entregó la victoria. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Jesús es nuestro garante de esa victoria. Esta palabra nos declara que somos vencedores antes de ir a pelear. Dios quiere que caminemos con esa certeza, con esa fe. Quiere que batallemos sabiendo que la victoria ya está a nuestro favor. Ahora el mundo y el enemigo quiere hacernos pensar que somos perdedores, que vamos a fracasar, que no haremos nada, que no comenzaremos nada, que seguiremos en el mismo lugar donde nos encontramos, que permaneceremos ahí tibios. Pero Dios nos está llamando. Dios es el que trae la convicción, Dios es el que trae luz a través de la palabra y a través de esta palabra para pellizcarnos, para que estemos alerta, para que estemos atentos, para que podamos responder a lo que su palabra quiere para nuestras vidas. El versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No? Ahora el versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, cuando un soldado o cuando un gladiador en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, vencía en aquellos tiempos, era sentado al lado del rey. Era coronado, entonces la gente que estaba a su entorno veía que aquel había vencido, que aquel había ganado, entonces se lo veía al lado del rey. Jesús dice lo mismo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Era coronado en un lugar de privilegio. Al que venciere, dice el Señor, se sentará conmigo en mi trono. El versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No debemos hacer oído sordo a lo que Dios nos viene hablando. No debemos hacer oído sordo a lo que Dios nos quiere comunicar en estos tiempos. Entendemos lo que está sucediendo afuera, entendemos lo que está sucediendo en nuestro país, entendemos lo que está sucediendo en los países vecinos, lo que está sucediendo en Norteamérica y cómo todo esto viene arrasando. Por eso es importante que nosotros chequeemos cómo estamos, que no haya tibieza en nosotros, sino que podamos estar realmente encendidos, enganchados con Dios, apasionados con este Dios, buscando cada día de este Dios. No debemos hacer oído sordo a lo que nos está diciendo el Señor.
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La pregunta es, ¿estamos atendiendo a sus palabras? ¿A quién o a qué estamos siguiendo? Cuando aprendemos a escuchar, adquirimos conocimiento, empezamos a crecer y nos relacionamos mejor. Otra vez esto. Cuando aprendemos a escuchar, adquirimos conocimiento, empezamos a crecer y nos relacionamos mejor con las personas. La persona que no logra escuchar no sabe lo que pasa en el corazón de los que están a tu alrededor, de tus hijos, de tu esposa, de tus amigos, de tus vecinos, porque lo más importante es escuchar. Tuvimos 25 y ¿cuánta gente anhelaba ser oído? Cuando empecé a hablar de las cosas, la gente empezó a quebrarse, empezó a llorar, pero simplemente oía lo que ellos estaban atravesando, la necesidad que estaba, y los escuché y traté de darle una palabra de parte del Señor, y ellos simplemente atendieron a esa palabra y Dios los bendijo, Dios trajo consuelo sobre sus vidas. Cuando uno no sabe escuchar, no puede entender lo que pasa en el corazón de los que están a su alrededor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Otro pasaje conocido también. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Esta vez es Pablo hablando con respecto a esto, a que podamos revisar cómo edificamos, que podamos revisar realmente lo que metemos, lo que incorporamos en nuestra vida, a no edificar nuestra vida de una forma distraída, sino a entender realmente como Dios quiere que edifiquemos nuestra vida, que podamos entender que todo lo que hacemos y lo que sembramos va a ser el producto de aquello que vamos a obtener, de lo que vamos a cosechar. Allí el versículo 11 del capítulo 3 de Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice Pablo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Terrible lo que empieza a hablar aquí. Ahora, ¿qué es madera? ¿Qué es heno y qué es hojarasca? Es todo aquello que no resiste el fuego, todo aquello que no logra pasar por la prueba de fuego. Es todo, esa calidad desde su obra es muy precaria, es muy baja. Está fundada sobre la arena y cualquier viento lo puede llegar a derribar. Es nuestra percepción humana. Es el hombre natural cuando quiere hacer las cosas de Dios, cuando queremos imitar algunas cosas, cuando queremos generar y queremos producir lo bueno. Lo único que hacemos es heno, es hojarasca, es madera, cosas que el fuego las prende enseguida. Ahora, cuando usamos las fuerzas humanas, dice allí Corintios también, Primera de Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Dios desea que nuestra prueba sí pase fuera, porque a veces el primer problemita, la primera circunstancia, la primera dificultad, abandonamos todo, nos apartamos de Dios, corremos a otros lugares y nos olvidamos que realmente tenemos que permanecer para que nuestra obra sea perfeccionada en las manos de aquel que sabe hacer todas las cosas. Tenemos que entender que conocer no significa saber. Conocer en la Biblia habla de una experiencia íntima. Cuando, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, y dice, y Adán conoció a Eva, y en consecuencia tuvo a Caín, y tuvo a Abel, y después tuvo a Set, que fue el sustituto de Abel. Conocer significa un acto de intimidad. Conocer es ir más allá. Colosenses, capítulo 1, versículo 10, habla Pablo y dice cosas, vamos a leerlo. Me gustaría que lo busquemos, Colosenses,
Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo, porque quería leer todo el versículo, ¿no? Yo saqué un fragmento que es el último, pero todo el versículo este es glorioso. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice después de todo eso, y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios es que Cristo te invada, que te llene más y más de Él hasta asemejarnos a Él. Él nos va a enseñar cosas que no van a estar de acuerdo con la gran mayoría. El Señor nos va a permitir conocer cosas que para otros le va a ser contrario, le va a ser chocante, que la mayoría viene en contramano de lo que Dios nos va a enseñar. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra vida, a renunciar a nuestros quehaceres para realmente obtener la vida que Dios quiere. A veces creemos que las buenas obras son señal de que Dios está detrás de esa persona. Porque hace buenas obras, Dios se debe estar detrás de todo eso. El enemigo, Satanás, es muy astuto, también tiene poder para hacer milagros. ¿Te acuerdas de aquel momento donde Dios lo envía a Moisés delante de Faraón y esa vara que tenía Moisés la tiró al suelo y luego se convirtió en una culebra? Dice, dijo Faraón, mis magos también pueden hacer lo mismo, e imitaron esa misma obra. Y las obras tienen que ver aquello con lo que nosotros hacemos. Hay algo que el enemigo no puede imitar, hay algo que el enemigo no puede falsificar. Y es la única obra que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es aquella obra? Es una evidencia clara de un nuevo nacimiento. Haber nacido de nuevo, pero por la acción del Espíritu. No se puede falsificar. Eso no se puede imitar. El único que puede hacer y regenerar nuestra vida es nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Al cielo va a entrar lo que es originado por su Espíritu. Lo único que va a entrar al cielo es aquello que es originado por el Espíritu Santo. A eso la palabra lo llama oro, a eso la palabra lo llama plata y piedras preciosas. Todo lo demás no pasa para allá. Todo lo demás no pertenece a la iglesia eterna de Jesús. El único que edifica su iglesia, el único fundamento es Él. Y ahora lo hace a través de su Espíritu Santo en nosotros. Esa obra cesó. Él es el único que es oro puro. Él es el único que es oro puro. Y yo necesito recibir de ese oro refinado. De ese oro refinado en fuego. Dice, te aconsejo a que compres oro refinado en fuego, le dice. Allí en la iglesia de Laodicea. Estaba muy cómoda, tenía todo. Se cree que la iglesia de Laodicea es el tiempo actual que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Con sanidades, con milagros, con señales. Y cree que está muy cómoda y que tiene todo y que no le hace falta nada. Pero cuando venimos a los ojos del Señor, cuando exponemos nuestra vida, queda en evidencia todos nuestros errores y lo que realmente el Señor quiere hacer en nosotros. Él es el único oro puro y yo tengo que recibir ese oro refinado en fuego. Lo mejor mío es heno, lo mejor mío es hojarasca, lo mejor mío es madera. Por más que hagamos lo mismo o copiemos los mismos pasos de aquellos que en un tiempo intentaron traer el arca, y yo lo hago al pie de la letra. Nosotros podemos seguir y podemos imitar muchas cosas, pero no podemos generar la presencia de Dios. Es algo que solamente Él lo puede otorgar. Es algo que solamente Él puede hacer. Hay una palabra allí en San Juan, en el capítulo 3, que dice que no podemos recibir nada del cielo si no lo es otorgado, si no lo es dado por Él. Y necesitamos recibir de ese oro puro. Necesitamos dejar de ser tibios, necesitamos dejar de ser mediocres, necesitamos de estar cómodos. Y es tiempo de que empecemos a crecer y es tiempo de que empecemos a ir por algo mejor, que vayamos por más en estos tiempos. Ahora no podemos generar la presencia de Dios y tenemos que entender algo: o Él está en medio o no lo está. Así será como descenderá la iglesia que habla allí, describe Apocalipsis, describe Juan. Así será como descenderá esta iglesia. Esta iglesia descenderá con estos tres materiales. Descenderá con oro, con plata y con piedras preciosas. Son cosas que solamente Dios las puede otorgar. Son cosas que realmente necesitamos.
necesitamos ser investidos, necesitamos ser revestidos por Él en toda nuestra vida, para que no se vea nuestra vergüenza, para que no se vea nuestra desnudez, que no nos confundan las obras, que no nos confundan las buenas acciones, que no nos confundan lo que estamos viviendo, sino que podamos acudir a Él, porque Él es oro puro y necesitamos cada día comprar de Él. Así que, amado hermano, te animo a que Dios te bendiga mucho, que Dios en estos tiempos te dé ese conocimiento y te puedas acercar a Él. Que Dios te bendiga grandemente.